Buenas tardes. En nombre de la Asociación Argentina de Oncología les doy la bienvenida. Hoy vamos a tener una jornada en la cual vamos a contar con la presencia de la doctora Sandra Wiersma para hablar sobre aspectos legales de la telemedicina. La doctora es abogada, es profesora titular de obligaciones civiles y comerciales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Derecho Privado e investigadora de la UBA, integrante del Instituto del Derecho Civil de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Integró la Comisión de Bioética del Código Civil y Comercial de la Nación y es directora del Instituto de Salud del Colegio de Abogados de San Isidro. Ella es miembro del Comité de Ética en Investigación de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y ejerce como abogada especializada en salud, responsabilidad profesional y seguros, y es asesora legal de distintas sociedades científicas. Te escuchamos, Sandra. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Zenón, y a quienes están escuchando, van a estar escuchando esta presentación. Voy a estar hablando sobre telemedicina y en general voy a estar hablando sobre telesalud. Un segundito. Antes que nada, referirme al concepto de telemedicina. La telemedicina en realidad se refiere a cualquier atención de la salud a distancia e integra, estoy tratando de avanzar con esta presentación, tal vez voy a necesitar ayuda de parte de los organizadores, pero en general el concepto de telesalud es, se integra también por la gestión en salud, por la atención a distancia, por la teleeducación y asimismo por otro tipo de prácticas, otro tipo de prácticas médicas siempre prestadas a distancia. Se han señalado distintas ventajas y desventajas del concepto de telesalud. Un segundito que vamos a ir. En nuestro país hay distintos ejemplos de este tipo de prácticas. La teleasistencia psicológica y la cirugía robótica tal vez son algunos de sus exponentes más presentes en la actualidad. Programas integrales como los del Hospital Garrahan, con servicios de segunda opinión y también de teleeducación muy afamados incluso fuera de nuestro país, investigación en la Universidad de Buenos Aires, y también, por ejemplo, en el sector privado, la atención remota en localidades donde no hay acceso simple a la atención en salud y a su vez guardias administrativas o servicios administrativos ágiles, son algunos de los ejemplos de atención telemédica. Se ha hablado mucho sobre las ventajas y desventajas de este tipo de atención. A veces algunas coinciden en cuanto a su aspecto positivo y negativo, en el sentido que, por ejemplo, la prescripción médica por telemedicina tiene la ventaja de aparecer en un soporte donde no hay una dificultad en la comprensión de la letra del profesional, y a su vez el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial en estos soportes y en este tipo de prácticas puede llevar a una incomprensión de las indicaciones o incluso a cambios en la medida que los dispositivos de inteligencia artificial son diseñados en otros idiomas, a problemas en las prescripciones justamente por la utilización de este tipo de soportes, como aspectos que se presentan y tienen su contracara, su ventaja y su desventaja. También como aspecto interesante de la telemedicina, el tema de la economía, las comunicaciones y la facilitación de cuestiones administrativas tiene como contrapartida y como uno de los aspectos de mayor fragilidad en la prestación de este tipo de servicios al tema de la debilidad o fragilidad de los soportes en términos de protección de seguridad de la información, de los datos sensibles, que son los propios de aquellos que se manejan en salud. Y a su vez esta minimización de la clínica y la, digamos, importancia, esta relevancia que se da a los datos, tiene también todo un sentido y una posible crítica en términos de lo que podría ser esta futura evolución y ya actual evolución de los servicios médicos mediados por las tecnologías de la información y la comunicación. Entre quienes han sido críticos a la implementación de la telemedicina, y no tanto tiempo atrás, aparecen obviamente los gremios de salud, una posición hecha pública de la Confederación Médica de colegios médicos de nuestro país de principios del año pasado, donde se dijo
que el acto médico era necesariamente presencial y requería de la interacción del profesional con el paciente como requisito para ser calificado como tal. Yo recuerdo cuando empezaba a hacer algunas presentaciones sobre esta temática, haber tenido prácticamente una embestida de parte de los gremios médicos con respecto a lo que podía ser la telemedicina en general, y evidentemente las circunstancias que estamos viviendo nos llevaron a una situación muy diferente y a una posición absolutamente digamos, contradictoria o contraria a esa visión que se tenía hace no más de un año sobre este tipo de prácticas. Y también es interesante mencionar que en materia de derecho, todo lo que era atención a distancia, antaño telefónica, era algo muy mal visto. Inclusive quiero recordar fallos penales donde la imputación al médico y la responsabilidad que se terminaba endilgando al profesional tenía que ver con el hecho de prestarse un servicio médico a distancia. Telefónico, insisto, en tiempos donde no teníamos estas tecnologías de la información y la comunicación, y haciendo una búsqueda sobre este tipo de antecedentes, si bien no encontré ese tipo de sentencias penales contra los profesionales por haber hecho una prescripción telefónica, sí, por ejemplo, aparece este fallo del año 2014 de la localidad de Corrientes, pero Superior Tribunal, donde, cuestionándose la responsabilidad profesional médica, lo que se dijo fue que en realidad no había responsabilidad por una indicación de un corticoide telefónicamente, pero en realidad no la había porque no había tenido una incidencia causal sobre el daño en sí, y no porque fuera o no fuera cuestionable el acto de la prescripción a distancia. Ustedes han tenido, muchos de ustedes, y si no han visto la necesidad que ha existido de empezar a implementar estos servicios telemédicos en el contexto de la pandemia, francamente relevante en el ámbito de la oncología, justamente por la exposición a la cual se encuentran los pacientes, digamos, justamente integrantes de grupos de riesgo. Y ante esa novedad, seguramente, como me decía Zenón hace un rato, la pregunta que no se hace es, bueno, ¿lo que estoy haciendo es lícito, tiene un marco legal? Y por supuesto que sí, o sea, el marco legal y la práctica para ser lícita no requieren de una legislación especial, que de hecho se fue construyendo y ahora ya vamos a tener algunos elementos de relevancia para conversar que se han justamente entrado en vigencia en estos últimos tiempos, pero por ejemplo el Código Penal ya castiga la violación de comunicaciones electrónicas, y esto significa que hay una figura típica que puede llegar hasta un castigo por parte del derecho a quien invade o de algún modo ingresa en lo que puede ser comunicaciones personales entre médicos y pacientes. Por otra parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, que es un cuerpo de leyes integrado que está vigente en la Argentina desde el año 2015, que vino a reemplazar un código que nosotros teníamos desde el año 1870, tiene un capítulo especial que se refiere a lo que llamamos los derechos personalísimos, figura muy cercana a los derechos humanos, pero que está integrada, por ejemplo, por el derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la autonomía, a la imagen, y estos derechos personalísimos, con su propia regulación y algunos aspectos vamos a mencionar, obviamente tienen interés para la protección y para el desenvolvimiento de las prácticas telemédicas. La normativa sobre datos personales, lo que llamamos ley de habeas data, y a su vez si pensamos en construcciones de inteligencia o dispositivos de inteligencia artificial, lo que llamamos el convenio 108, que es un convenio internacional vigente en la Argentina también desde el año 2019, tienen mucha relevancia para lo que es protección de la información sensible en salud. Y la ley de firma digital, todavía difícil de ser implementada en el ámbito de las prácticas médicas, y también nos vamos a referir al tema, también tiene algo que decir con respecto a las prescripciones y a las recetas médicas. Y por último, en estas normas generales, la Ley de Defensa del Consumidor también tiene mucho interés para todo lo que es atención médica institucional o por parte de financiadores o organizadores de servicios de salud. La Ley de Consumidor, esto es así porque justamente se entiende que estos son servicios que entran o que suponen una relación de consumo, no así las relaciones profesionales que se tienen entre médico y paciente en forma individual, porque por una disposición de esta normativa, los profesionales liberales estamos exentos de la ley de consumo. Pero es una ley dura, fuerte, establece lo que se llama en general la responsabilidad objetiva, no hace falta demostrar culpa, y a su vez establece una responsabilidad solidaria entre los distintos prestadores, pero insisto, excluye la prestación de servicios por los profesionales liberales. En la pandemia hubo por lo menos dos disposiciones muy trascendentes a nivel nacional
de acompañamiento y apoyo y hasta promoción de lo que es la atención telemédica. Una fue la llamada Ley de Receta Digital ASPO, de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que fue una disposición del Ministerio de Salud, que en esencia facilitó todo lo que es prescripción digamos, disposiciones médicas escritas, inclusive a ser transmitidas por cualquier tipo de soportes o por cualquier tipo de medio de mensajería, y a ser, digamos, sencillamente realizadas de puño y letra, fotografiadas o escaneadas, como modo justamente de agilizar estas prácticas y evitar la mayor exposición de los pacientes en una situación de peligro para su salud. Y desde la Superintendencia de Servicios de Salud, una disposición relevante, al menos desde lo simbólico, en la cual específicamente se alentó la implementación de lo que es la teleasistencia y la teleconsulta, estableciendo o asignando a los financiadores la posibilidad de establecer determinados límites en la cantidad de prestaciones y en el cuidado de la información sensible. Estas como dos disposiciones específicas, transitorias, pero de interés para los tiempos de pandemia. Pero también contamos con una serie de disposiciones importantes, específicas para lo que es telemedicina, que van más allá de la pandemia. Una de fecha anterior, solemos llamarla una normativa de buenas prácticas o normas blandas, que es la primera recomendación para el uso de la telemedicina, donde una serie de expertos se reunieron, plantearon las cuestiones que se consideran más críticas en materia de prestaciones telemédicas, y según la cantidad de adeptos o de personas a favor de determinadas decisiones, se hicieron recomendaciones, y aquellas que contaban con menos apoyo, sugerencias. Toda esta primera recomendación sigue teniendo interés en la actualidad, por supuesto que debe ser leída a la luz de la pandemia, y una de sus disposiciones más internacionales, en el sentido que ha sido una preocupación de los profesionales de todo el mundo, es aquella relativa a la necesidad de que toda atención por telemedicina tenga una primera atención presencial. O sea, concretamente esta recomendación lo aconsejaba, en este sentido, una primera atención presencial. Esto fue hasta la primera resolución que conozco de telemedicina en China misma, aconsejaba una primera atención presencial. La pandemia nos ha colocado en una situación donde esto no parece un requisito sustancial, y la norma sobre telemedicina, la ley sobre en realidad telesalud, todavía creo que no tiene nombre, que no es una ley, perdón, sino que es un proyecto que el día de ayer tuvo media sanción por parte del Senado Nacional, ya contiene una disposición interesante para analizar este punto y que luego vamos a tratar. Por su parte, la ley 27.553 de receta electrónica y teleasistencia, dictada o sancionada en el mes de julio de este año, tiene ya una vocación de instalar los dispositivos legales para que lo que es receta electrónica vaya más allá de la pandemia, y si bien requiere de una reglamentación necesaria y de un acompañamiento técnico que permita su puesta en práctica, algunas de sus disposiciones ya preparan un marco necesario para que todo lo que tiene que ver con prescripción electrónica se facilite. Uno de los aspectos sustanciales, por ejemplo, es la modificación que se hace en esta ley de receta electrónica a la ley de ejercicio de la medicina, porque tal vez cuando ustedes se encontraron, Zenón me contaba hace un rato, con la imposibilidad de, digamos, tal vez prescribir en base a sistemas electrónicos, y tal vez la aceptación de ciertas recetas en soporte papel y con una firma y una fotografía, esto tal vez tenía que ver todavía con la vigencia de una disposición de la Ley de Ejercicio de la Medicina, este artículo 19, inciso séptimo, que obligaba a que las prescripciones y las recetas fueran efectuadas en forma manuscrita y de puño y letra por el profesional. Y una de las cosas que vino a modificar esta ley 27.553 fue esa disposición, y lo que hizo fue incorporar la posibilidad de que la receta electrónica o digital, que no sea de puño y letra, justamente esté avalada por la ley y con vocación de permanencia, o sea, más allá de la pandemia. Entonces, esta ley tuvo como elemento de interés la posibilidad de digamos, legitimar todo lo que fuera prescripción que no sea de puño y letra por parte de los profesionales. Les comentaba que en el día de ayer el Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley
que se lo viene denominando en los medios como de telemedicina, parece ser un proyecto de ley sobre telesalud en general. Incluye justamente tanto en sus principios como en algunas definiciones el concepto de telemedicina, telegestión, teleeducación y teleinvestigación, y lo toma o aparece como su sentido esencial la regulación de estas prácticas como modalidad de prestación de servicios y también como formas, dice la ley, de captación de recursos humanos, siempre con uso de tecnologías de información y la comunicación y con la incorporación de dispositivos, y aparece una serie de objetivos en estos casos que dan un marco a lo que puede ser la implementación extendida de la telemedicina y permanente en el tiempo. Condiciones de implementación, calidad y cuidado, integración de procesos, federalismo, entre algunas de estos objetivos, los principios que siempre contiene nuestra legislación sobre salud, accesibilidad, protección de datos, etc. A veces una expresión de deseos, pero necesarios en toda legislación de este tipo. Una autoridad de aplicación que deberá ser definida por el Poder Ejecutivo Nacional y que tendrá, digamos, poder o jurisdicción para todo lo que tenga que ver con acreditación, registro, evaluación y habilitación tanto de profesionales como de técnicos, instituciones de salud y plataformas que operen con este tipo de sistemas, y asimismo el rol de control de los estándares de cuidado y de resguardo de los datos sensibles, con financiamiento por una partida especial, y aquí algunos comentarios de mi parte en las últimas disposiciones de esta norma que tal vez tienen algún interés muy práctico y específico para los profesionales de la salud. Se establece que la telemedicina es una actividad complementaria a la presencial con igual validez, pero que podría agotarse en un único acto, si así lo establece la reglamentación, lo cual ya abre espacio para que ni siquiera la primera atención sea presencial. O sea, igual validez y podría agotarse un único acto que podría ser telemédico si la reglamentación así lo acepta. Contempla los casos de atención sincrónica y asincrónica, y específicamente el de monitoreo remoto de pacientes, más allá de prever, digamos, ampliamente, implícitamente otros. Establece la obligación de registro en la historia clínica siguiéndose las disposiciones de la Ley de Derechos del Paciente, que en general ha sido una ley adoptada no solo en Nación, sino hecha propia por las distintas provincias del país, en ocasiones con algunas modificaciones. Establece a su vez que el seguro de responsabilidad civil profesional, entendemos, no requiere de cobertura adicional. Esto está siendo así en la práctica, es decir, los seguros de responsabilidad civil médica están cubriendo la telemedicina en estos momentos, incluso sin extra prima, en todos los casos que conozco, pero está hablando de una unidad de cobertura, de una falta de necesidad de contratar cobertura adicional para lo que es práctica telemédica, y a su vez establece la obligación de obtener el consentimiento informado según la normativa y las disposiciones en general aplicables a este tipo de procedimiento fuera de la telemedicina. Pensando en cuáles son algunos de los aspectos críticos de la telemedicina, algunas de las preguntas que se plantean, de los aspectos que generan mayores dudas, el primero, y como se da en todo tipo de comunicación telemédica, es el de las formas de comunicación e identificación de los pacientes, el establecimiento de los protocolos de atención por servicios, por especialidades, por instituciones, la cuestión del consentimiento informado y sus limitaciones, es decir, en la práctica telemédica, en la actualidad se está existiendo una necesidad de informar otro tipo de cuestiones, más allá de los riesgos, la naturaleza del procedimiento que se propone como aconsejable, los beneficios y las alternativas terapéuticas, aparecen otros riesgos u otras particularidades propias de la atención telemédica, y esto es una cuestión a detenerse. Luego, en la medida en que la práctica telemédica supone la utilización de la imagen a través de soportes poco robustos, al menos por ahora y tal vez por mucho tiempo, la captación, guarda y reproducción de imágenes es todo un tema que viene siendo objeto de cuestionamientos. Los tiempos de conservación de la historia clínica han sufrido modificaciones en este código que rige en la Argentina desde el 2015, pero la práctica telemédica impone otro tipo de consideraciones que también vamos a hacer. Sin duda, ustedes tienen un legítimo interés con respecto a cómo es el tema de la remuneración de los servicios profesionales en materia de práctica telemédica. También en cuanto a si habría en el futuro otras formas de juzgar la responsabilidad profesional en virtud
de esta modalidad nueva o relativamente nueva de ejercicio de la medicina. Sobre los seguros hemos dicho algo y nos detendremos también. Aparece también el tema de los dispositivos de inteligencia artificial que se utilizan, digamos, mediados por telemedicina o también a distancia, que pueden tener otras reglas jurídicas y en parte vamos a analizar, y la cuestión crítica de la interjurisdiccionalidad, tanto a nivel nacional como internacional, como aspecto muy discutido en el derecho actual. A todas estas preguntas, algunas respuestas posibles. Con respecto a las formas de comunicarse, esta primera recomendación en materia de telemedicina, que bueno, es disponible públicamente, mencionaba esta cuestión de la primer consulta presencial, que les decía parece haber quedado en algún punto desvirtuada o perdido fuerza en el contexto de la pandemia, y más con un texto como el aprobado ayer por el Senado, que podría ser ley en poco tiempo. Pero en general, en cuanto a los sistemas que se vienen aplicando, y con interés especial para quienes todavía no disponen de plataformas sistematizadas y realizan prácticas telemédicas por WhatsApp o por Facebook o por correo electrónico, siempre las cuestiones vinculadas a tener una única vía de comunicación, establecer metodologías de alerta, atender por supuesto a la correcta identificación de las partes de la relación médica. Con respecto a otros participantes, hubo alguna cuestión jurídica ya en nuestro país de intervención en la consulta por quien no era pariente o digamos, o asistente del paciente, sino por un abogado, la posibilidad de digamos, hacer a esa identificación y de poder pedir que determinadas personas no participen de una consulta si esto no hace a la naturaleza propia, a su naturaleza propia. Siempre, digamos, alertas automáticas y mecanismos automáticos para atender a la demanda concreta y para corroborar la recepción y apertura de mensajes con información sobre tiempo, digamos, que puede tomarse el médico para la contestación, situaciones o criterios a seguir en caso de urgencias, etcétera. Todas cuestiones de importancia en estos sistemas de respuestas automáticas que debería recibir un paciente cuando se hace una atención telemédica. Y por supuesto la cuestión de la protección de los datos informados. Si es necesario el consentimiento informado, sí, absolutamente sí, no solo porque lo dicen estas recomendaciones, sino porque lo dice toda la legislación sobre salud, también este Código Civil y Comercial de la Nación que tiene vigencia nacional. El consentimiento informado hace a la práctica telemédica en sí. La instrumentación, es decir, el formulario de consentimiento informado no se identifica con el formulario, con el consentimiento informado en sí, así que las debilidades, las dificultades que tienen en este momento, por ejemplo, los sistemas hospitalarios de historias clínicas para registrar ese consentimiento, por supuesto que pueden ser suplidos por otro tipo de prácticas, por ejemplo, por el registro mismo del profesional sobre qué informó, sobre qué comentarios recibió el paciente, etcétera, podrían ser elementos que corroboren la existencia de un consentimiento informado, aunque no exista un consentimiento informado claro. Y bueno, y estas discusiones que también se vienen sobre qué será esta idea de consentimiento informado el día de mañana, con esta rapidez en las comunicaciones, en las respuestas, y qué quedará de toda esta figura. ¿Cuáles son los elementos adicionales que supone o que requiere una atención telemédica en materia de consentimiento informado? Y por ahora en especial la información sobre la fragilidad del medio, la posibilidad de que los datos sensibles tengan una exposición mayor que aquella que tienen una consulta presencial, y las limitaciones en cuanto a la práctica médica en sí. En la mayoría de los casos, la atención por telemedicina por ahora impide un examen físico, por ahora impide determinadas digamos, particularidades de la consulta, y esto también debiera ser informado de tal modo que el paciente consienta o no la atención telemédica, porque por supuesto que tiene derecho a rechazarla. En cuanto al uso de la imagen, han habido algunas experiencias también en nuestro país de mal uso por parte de los pacientes de la consulta médica, filmar, llega la ambulancia, el paciente baja con su pariente, el pariente se coloca en rol de testigo de la escena para el día de mañana cuestionar al equipo de salud y se pone a filmar, por ejemplo. Las instituciones de salud tienen una práctica bastante generalizada de prohibir el registro de los actos médicos y hacerlo saber públicamente mediante avisos o carteles, porque justamente puede ser invasivo y de algún modo afectar la consulta y el tratamiento. Y también hay situaciones de profesionales de la salud tomando fotografías de pacientes que han sido cuestionadas. En nuestro país,
todo lo vinculado al derecho a la imagen fue objeto de tratamiento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a otros casos, pero en un par de sentencias que tienen alguna trascendencia para analizar la cuestión. Se trata de los casos María Belén Rodríguez y Jim Bustas, generalmente mujeres, generalmente actrices o modelos que terminan siendo vinculadas a sitios pornográficos o eróticos mediante actos ilícitos, y lo que se juzgó en estos casos fue justamente este tipo de utilización de la imagen, concluyendo el Tribunal Supremo de la Nación Argentina que en esencia, cuando aparecen este tipo de usos inadecuados de la imagen, debe informarse al que de algún modo contiene o tiene el soporte, de tal modo que realice una actitud o realice una conducta que permita bloquear ese tipo de contenidos. Lo comento también porque no sé si en nuestro país, pero en el extranjero fueron nombrados los casos donde hubo, por ejemplo, secuestro de las imágenes de determinadas clínicas y pedidos de rescate de la información sensible. Y bueno, todo este tipo de utilización de registros médicos tiene alguna pauta en cuanto a su uso en este tipo de sentencias que son ajenas a la salud. Y acá también un caso publicitado en los medios sobre toma de fotografías durante un acto quirúrgico cuestionado y objeto de sumario, y todo esto debe ser entendido en el contexto de una norma de nuestra ley, que es el artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, y esto sí es importante para lo que es atención telemédica, que protege no solamente la reproducción de las imágenes, sino la captación en sí misma. La captación de la imagen requiere de consentimiento informado, salvo supuestos de excepción, como los que cita la ley también, que se esté en un acto público, que exista interés científico, pero deben tomarse en ese caso precauciones para evitar un daño innecesario, si se va a utilizar la imagen de un paciente para un congreso, la protección de aquello que pueda ser identificable, o que se trate del ejercicio regular de un derecho a informar. Había tomado también estas imágenes de distintos países de pacientes tratados o recuperados en la pandemia, porque aquí podría estar el interés en la información pública o el propio consentimiento del paciente cuando sale y se expone a esta toma de fotografía, porque vemos cómo estos criterios generales que aparecen en la ley toman un color distinto también en el contexto pandémico. ¿Cómo registrar y cuánto tiempo registrar o guardar las historias clínicas? Es un tema de discusión jurídica actual para el cual no hay una respuesta clara. Sí recordarles, tal vez algunos de ustedes lo tienen en mente, durante muchos años la ley argentina, el Código Civil de Vélez Arfiel, establecía un plazo de 10 años como aquel término dentro del cual un paciente podía interponer una acción contra un profesional por lo que se llama vulgarmente mala praxis. La ley se modificó, como les decía, en el 2015. El plazo esencial actual, en vez de ser de 10 años, es de 3 años, pero 3 años que se pueden llegar a computar no desde el hecho cuestionado, sino desde el daño que sufre la persona, que es un poco más de 3 años. Y con el tema de las prácticas telemédicas aparece un nuevo componente, una pregunta por parte de los defensores, muchas veces los derechos de los pacientes, diciendo por qué habría que guardar las historias clínicas solo 10 años, 3 años, 5 o cuánto fueran, por qué no guardarlas por siempre, ahora que tenemos soportes que permiten justamente un uso o un espacio y un tratamiento, digamos, más sencillo en el tiempo. Esta es una discusión que existe en el derecho, y las referencias que se dan aquí, Código Civil y Comercial de la Nación, Ley de Derechos del Paciente, dan algunas pautas en cuanto a los tiempos de guarda de la información médica. En cuanto al cobro de la remuneración de los servicios telemédicos, también lo discutíamos antes de empezar. Algunos financiadores están ya teniendo sistemas claros y organizados y avanzando sobre este tipo de reconocimientos que al principio eran discutidos, justamente porque la práctica telemédica es muy distinta a la presencial. Podría haber una sola comunicación telefónica, pero en la oncología evidentemente esto puede ser, tener todo un sentido, y lo tiene, máxime en estos tiempos. Pero más allá de los casos donde hay un reconocimiento específico por protocolos de los financiadores y de los supuestos donde la práctica telemédica se hace a través de plataformas prepagas, la transcripción de lo actuado en la historia clínica, la firma posterior del paciente, si es posible, por un medio presencial, o el envío de confirmaciones del paciente en el sentido de que la práctica existió,
y la reunión de cualquier otro elemento que dé cuenta sobre el hecho de que la práctica efectivamente fue hecha, puede formar o hacer un conjunto de elementos que lleven al reconocimiento económico de las prácticas, y es lo que se está haciendo en la actualidad, en muchos casos, en base a muy variados elementos según las circunstancias. En cuanto al registro y la historia clínica, comentábamos antes, la Ley de Derechos del Paciente y las leyes locales sobre historia clínica suelen seguir los mismos principios, suelen existir dificultades en estos momentos para implementar todas las pautas que establecen las leyes en materia de cómo registrar, y uno de los problemas críticos también en este momento es el de la firma digital, ya que tengo entendido que los profesionales de la salud no cuentan actualmente con un sistema fácil de obtención de este tipo de elementos. Reitero lo que vengo diciendo, los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires estarían, según información que me han brindado muy recientemente, en condiciones de proveer este tipo de firma digital a toda la comunidad, es decir, a los médicos también, en principio antes de fin de año. Así que esta podría llegar a ser un elemento de interés para los profesionales de la salud. Entiendo que la Sociedad Médica Argentina iba a actuar como entidad certificante, no sé exactamente cuál fue la situación con posterioridad, pero así como estos colegios están brindándonos firma digital a otros profesionales liberales, pareciera que muy pronto esto podría ser factible o una herramienta también para los profesionales de la salud. Mencionando como ejemplo la Ley de Historia Clínica Electrónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con estos principios, digo, que se repiten, se reiteran en la legislación local general, las cuestiones que siguen siendo críticas y aparecen también en el proyecto aprobado el día de ayer. Una es la protección de la confidencialidad, muchas expresiones desde el derecho, pero muchas debilidades desde la tecnología para garantizarla. También la duda, la problemática de la brecha digital, el acceso efectivo a este tipo de atención o de prestación de servicios. Y bueno, hemos dicho algo ya sobre el consentimiento informado del paciente. Algunas dudas también aparecen siempre en materia de responsabilidad profesional. La pregunta acerca de ¿variarían o variarán los criterios de juzgamiento en base justamente a este nuevo tipo de atención? Bueno, la actuación telemédica ya tiene carta de ciudadanía en conjunto normativo que rápidamente vine describiendo, pero en esencia la responsabilidad profesional está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación. Hay ahora justamente una definición de lo que esta significa. Nosotros los profesionales tenemos una obligación de hacer y respondemos por culpa, que debe ser probada, a diferencia de lo que sucede con los sanatorios y los financiadores, que tienen una responsabilidad más dura, es lo que se llama en derecho objetiva, es decir, presumida, cuando se prueba la existencia de un daño, un acto que pudo haberlo causado y una relación causal adecuada entre ambos. No habría que probar culpa en el caso de las instituciones, y la culpa profesional sería demostrativa de esa responsabilidad profesional, de esa responsabilidad institucional. Como particularidades de la responsabilidad en el ámbito telemédico, aparece, en primer lugar, la pregunta acerca de cómo será la certificación profesional. ¿Será necesaria la certificación profesional en cada una de las provincias argentinas para que un médico de Río Negro deba prestar servicios en Buenos Aires? El tema no está definido, parece ser uno de los más críticos de todas las normas que se vienen dictando, no resuelven, se deja para la reglamentación, y hay legítimos reclamos gremiales en este punto, y a su vez hay realidades tecnológicas que muestran soluciones distintas a las que aconsejan los criterios gremiales. Hay países como Estados Unidos, donde habría que, digamos, según cada estado, cumplir con normativa local a los efectos de poder ejercer. Insisto en que Argentina no lo tiene resuelto, y este es uno de los temas justamente a determinar en los próximos meses. En la actualidad, la mayoría de quienes atienden a distancia desde un lugar determinado están haciéndolo bajo el paraguas de la atención en la pandemia, necesaria por cierto, y a su vez de acuerdo o siguiendo el criterio de que es el paciente quien concurre a requerir la atención profesional, y en esa medida lo está haciendo o está consultando en el lugar del domicilio del profesional que presta el servicio. Otra cuestión particular de la telemedicina sería, y más que nada de los avances en materia de inteligencia artificial, el juzgamiento sobre la actualización de conocimientos de los profesionales.
con esta actualización del conocimiento exponencial, el criterio que siempre se siguió de cuestionar a un médico porque por desconocimiento de la lex artis podría tener una lectura distinta con una actualización tan profusa de los conocimientos, y es un capítulo también que seguramente se actualizará en los próximos tiempos. La conformación de equipos médicos, acá interjurisdiccionales e interdisciplinarios, porque aparecen los tecnólogos, los ingenieros en sistemas, etcétera, formando parte de esta prestación y que podrían ser llamados también a responder. Y como decía antes, la cuestión del centro de imputación. ¿Quiénes serán los tribunales competentes si se presta un servicio en el extranjero y se produce un daño? Y la ley aplicable, es decir, ¿qué ley se aplicará en esos casos? Como una cuestión crítica y de estudio actual. Lo que sí es interesante, y esto venimos algunos estudiosos del derecho planteando en estos tiempos, es cómo podrá juzgarse la responsabilidad profesional cuando más adelante, y tal vez un poco más tranquilos con respecto a la situación epidemiológica, haya imputaciones sobre tratamiento o falta de tratamiento de enfermedades crónicas o dudosamente postergables en el contexto de pandemia. Y acá es interesante siempre repetir esta frase que casi es un latiguillo, ha sido reiterada en muchos fallos de jurisprudencia, es decir, sentencias de los tribunales, donde se invita a los jueces, y donde lo han hecho tribunales de justicia incluso superiores, diciendo deben hacerse juzgamientos acordes a los momentos en que se prestó la actuación médica. Porque con el diario del día después es muy fácil, pero la responsabilidad siempre vendría a tallar cuando terminaron las discusiones científicas, y justamente si una cuestión es indudable, solo en ese caso podría cuestionarse la actitud profesional. Sobre si los seguros tradicionales cubren la telemedicina y más allá de lo dispuesto por la normativa o por el proyecto de norma mencionado ayer, en esencia sí, todos los aseguradores de plaza, al menos los más reconocidos en esta especialidad, vienen cubriendo la telemedicina, acaso a futuro con algún tipo de distinción, pero vienen cubriéndola. Y esto, comentaba antes, es un poco difícil y hasta complejo jurídicamente, pero pensando en una eventual actuación a distancia, un profesional argentino prestando servicios en Francia, en Estados Unidos, etcétera, por telemedicina, en caso de existir algún cuestionamiento de esa práctica, por supuesto, aquello que tenga que ver con certificación, con habilitación para ejercer en el extranjero, tendrá que ver con las normas locales. Y aquello que tenga que ver con cuestionamiento de la responsabilidad profesional, habrá que ver si se ha pactado en el contrato, y acá el contrato sería, por ejemplo, en la aplicación de celular a través de la cual, o la plataforma a través de la cual se prestan servicios, se ha pactado una jurisdicción competente, qué tribunales resuelven si hay algún tipo de conflicto y qué ley se aplica. Este tipo de pacto no sería admisible para el derecho argentino en el caso de instituciones, porque por tratarse de una relación de consumo, como decía al principio, no hay posibilidad de prórroga de jurisdicción, está vedada por nuestra ley, y de juzgarse a un profesional argentino en el extranjero, esto sería un gran problema, por cierto, pero después, en todo caso, debería hacerse una ejecución de sentencia en la Argentina, lo que se llama un procedimiento de exequatur, para hacer valer una sentencia que cuestionara a un profesional argentino que hubiese atendido por telemedicina a un paciente extranjero damnificado. Otras tecnologías aplicadas a la salud, muchas, la medicina significa tecnología, pero indudablemente la inteligencia artificial con sus múltiples definiciones empieza a ocupar un rol esencial también en esta materia, combinada a veces con telemedicina, por ejemplo, para el diagnóstico de arritmias. En materia de diagnóstico de COVID-19, algunos intentos incipientes de diagnóstico por inteligencia artificial, por ahora obteniéndose datos, y probablemente los métodos diagnósticos superen a las posibilidades de cargarse estos sistemas de inteligencia artificial, pero justamente para diagnóstico de COVID en nuestro país. Y algún sistema de inteligencia artificial aplicado directamente y sin intervención médica, ya aprobado por la FDA en Estados Unidos, en el caso de diagnóstico de retinopatía del diabético, pero es interesante contextualizarlo, porque en un sistema donde los pacientes no acceden directamente al especialista, este sistema por el cual se toma una fotografía
del paciente lo hace un médico clínico y hay una respuesta autónoma del sistema de inteligencia artificial donde dice que sí requiere una derivación inmediata al especialista o no la requiere de manera inmediata, este es el tipo de, digamos, prescripción que está haciendo un sistema que no requiere de la intervención o decisión final médica. O sea, a esto se limita, a un sistema en el cual un generalista atiende en principio al paciente, a evitar justamente que una gran masa de pacientes críticos tal vez pierdan la vista si no tienen este tipo de determinación inicial. No se ha llegado más allá, hasta donde tengo entendido, en materia de aplicación autónoma de sistemas de inteligencia artificial en salud. La verdad que los que somos legos, inmigrantes digitales, cuando pensamos en inteligencia artificial nos viene a la mente toda la ciencia ficción y este temor de que se engendre algún tipo de sistema que cause daño, se independice de la práctica y nos cause algún tipo de perjuicios. No parecieran ser los temores actuales en materia de inteligencia artificial aplicada a la medicina, sino fundamentalmente las preocupaciones son el acceso, disposición y la utilización de los datos personales con un uso muy extendido y un mal uso incluso en los países que son los grandes diseñadores de estos sistemas, la gran disposición de información personal, pero mucha que ofrecemos los propios interesados, no exactamente frente a nuestros médicos, sino al resolver situaciones de la vida cotidiana, es decir, esta información excesiva que brindamos y luego es utilizada con fines que tal vez no son los queridos. Otra de las preocupaciones en materia de inteligencia artificial es la cuestión del desempleo tecnológico, con estos temores a que determinadas especialidades médicas directamente desaparezcan por la incidencia de estos dispositivos, y también el temor sobre la posibilidad de indicaciones y decisiones médicas sin control humano como los elementos más críticos de la irrupción de los elementos o dispositivos de inteligencia artificial en la salud. En general, lo que se viene diciendo desde los distintos dictámenes, declaraciones e instrumentos internacionales en materia de resguardos jurídicos y éticos en todo lo vinculado a salud e inteligencia artificial, tiene que ver con los criterios justamente de licitud, y ética en materia de utilización, la solidez técnica digamos, y su seguridad con siempre supervisión humana, la gobernanza, es decir, el seguimiento, el control de los datos a lo largo del tiempo, la no discriminación y la transparencia y rendición de cuentas como principios que debieran regir y estar presentes toda vez que se diseña un dispositivo de esta naturaleza. Pensándose en dispositivos de inteligencia artificial aplicados a la salud, por supuesto ya los criterios jurídicos para el juzgamiento de los daños que puedan derivar de su utilización ya son de otro tipo, son más duros que los aplicables a los profesionales en particular. Ya hablamos de la Ley de Defensa del Consumidor nuevamente, de unas responsabilidades objetivas y de unas responsabilidades no solo de los profesionales que puedan utilizar estos dispositivos, sino también de los que llamamos guardianes y eventualmente dueños de ellos, que podrían ser programadores o podrían ser instituciones de salud. Y en caso de aseguramiento, todavía esto a futuro, tal vez tengamos que pensar que para estos dispositivos habrá que imaginar una cobertura por responsabilidad civil productos y no de responsabilidad profesional. Una reflexión interesante, en un texto también interesante, en cuanto a estas diferencias que existirían entre la medicina tradicional hipocrática y la más moderna telemédica. Mi amigo Nacho Maglio siempre habla de ni un gobierno de la tecnología, ni tampoco una total, digamos, eliminación de su existencia y su presencia, y tal vez se explica bien con esta frase en el sentido de que los dispositivos telemédicos, fundamentalmente de inteligencia artificial, podrán hacer predicciones muy complejas en base a estimaciones probabilísticas de cada síntoma, pero no habrá una comprensión de la enfermedad que sufre el paciente, solo posible para los humanos. Bueno, muchísimas gracias y va a ser un gusto intercambiar ideas. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, excelente presentación. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas. Pueden hacer preguntas justamente debajo, por acá abajo de la pantalla.
tienen un lugar para hacer preguntas. Si tienen la pantalla maximizada, pueden apretar la tecla escape para que se reduzca la pantalla, y de esa manera van a ver el lugar donde se pueden hacer las preguntas. Mientras tanto, vamos a ir avanzando con algunas preguntas que tenemos. Con respecto a la firma digital, por ejemplo, ¿quién estaría habilitado para conceder esta firma digital? ¿Serían colegios de médicos, colegios de abogados, colegios de escribanos? En realidad, el Estado tiene que habilitar a determinados organismos para que tengan esta función y esta facultad. Idealmente, los organismos médicos o asociaciones profesionales médicas deberían estar concediéndolo. Yo tuve referencias en alguna de estas reuniones en el sentido que habría consejos médicos provinciales otorgando firma digital, pero me encuentro y converso a veces con colegas amigos y me dicen que esta disponibilidad no estaría, no existiría aún. Por eso mi interés al hacerse una presentación, digamos, pública, esta, digamos, certificación que podría estar dando los colegios de abogados últimamente, pregunté específicamente y me dijeron que a fin de año los colegios de abogados de provincia de Buenos Aires estarían con esa posibilidad. Habrá que verificar que esto efectivamente sea así. Esto puede ser una oportunidad para la Asociación Argentina de Oncología, digamos, para tener alguna injerencia en otorgar matrículas digitales de especialistas en oncología clínica. Entonces, es una pregunta, ¿no? Que, digamos, siempre nosotros estamos con esa idea de poder recertificar nuestra especialidad como institución, y tal vez esto le pueda dar una fuerza adicional, y aprovechar esta oportunidad para que justamente la institución, la Asociación Argentina de Oncología Clínica, tenga ese elemento regulador, y que lo haga con criterio científico, ¿no? Bien, con respecto a la interjurisdiccionalidad que habías comentado, yo cuando hago una teleconsulta con el paciente, en el momento que yo le doy los términos y condiciones de la teleconsulta, o sea, que yo hago previo a esta consulta, le doy al paciente un documento en el cual él tiene que aceptar ciertos términos y condiciones. ¿Yo podría especificar o pactar el lugar, la jurisdicción del acto médico? Porque yo en realidad no sé dónde está el paciente. En esto yo marcaba tal vez una diferencia según si la relación es entre un médico y un paciente, una relación individual, por esta cuestión legal de acuerdo a la cual los profesionales liberales estamos excluidos de la ley del consumidor. Es como que tenemos cierta flexibilidad y ciertas posibilidades que no se tienen si la relación se establece entre una institución médica o entre un prepago o una obra social, etc. En esencia, y por lo que llamamos normas de derecho internacional privado argentino, si pensamos en prestaciones telemédicas internacionales, podría haber perfectamente entre médico y paciente pacto de jurisdicción y referencias a que en el caso de conflicto van a, digamos, intervenir los tribunales de tal jurisdicción, incluso a nivel nacional también podríamos hacerlo, que en caso de conflicto intervendrán los tribunales de Buenos Aires o de Río Negro, y se aplicará, si pensamos en legislación internacional, por ejemplo, la ley argentina. Si las relaciones son a nivel internacional, por ejemplo, entre instituciones, reitero, o prepagos o financiadores, esta idea de prórroga de jurisdicción en principio no se admite en la ley argentina, y los pactos que se hagan podrán ser tenidos por no efectuados. Y perfectamente el paciente puede llegar a invocar, porque justamente va a ser un consumidor en esta relación de acuerdo a nuestra norma, la aplicación de su ley y la intervención de los tribunales de su localidad. Claro, porque yo, por ejemplo, desde una plataforma digital, un paciente me saca un turno, yo no sé si está, por ejemplo, en Chile el paciente, yo no lo sé. Si está en Estados Unidos, si está en Uruguay, ¿cómo puedo yo saberlo? O sea, yo lo veo en mi pantalla, pero no sé dónde está su casa, dónde está ubicado, dónde está localizado, ¿no? Este es uno de los grandes capítulos, dilemas, objetos de estudio. Probablemente haya marchas y contramarchas en estas cuestiones.
Hay estados y hay derechos que son muy protectorios de estos aspectos y otros son más flexibles. Esto se está viendo en todo tipo de relaciones mediadas por la tecnología. También se está viendo, por ejemplo, en materia de economía colaborativa, con la prestación de servicios, etc. Países que tienen una visión muy internacional de estos servicios y países que son muy protectorios de su localidad, y el inconveniente o lo propio justamente de la comunicación a distancia es como un choque entre criterios y legislaciones que no va a ser sencillo de resolver y que puede dar lugar a distintas decisiones. Con respecto a la historia clínica digital, bueno, sabemos que eso está en distintas situaciones, en distintas instituciones, en algunos lugares tienen historia clínica digital, en otros lugares no. Cuando se habla de la telemedicina, muchos médicos podemos trabajar desde nuestra casa y a veces tenemos acceso a una historia clínica digital, otras veces no. Muchas veces estamos trabajando en nombre de una institución, pero haciendo lo que se llama el home office, o sea, trabajando desde nuestra casa en nombre de una institución. Si esta institución no tuviera una historia clínica digital, ¿cómo tendríamos nosotros que hacer para, digamos, documentar la historia clínica, documentar el acto médico? Es muy interesante la pregunta y me da pie para comentar, entre los pocos casos así judiciales que ya van mostrando las dificultades de este pasaje de una medicina tradicional, e inclusive la voy a llamar papelizada, a una medicina más moderna y digital. Por ejemplo, algunos de los problemas que hemos visto, comento dos en la justicia. Uno es un caso donde en esta combinación de sistemas, y con eso empiezo a contestar un poco tu pregunta, puede haber una combinación de sistemas y puede ser que vos tengas que registrar cómo podés y con los medios que tenés, y va a ser interesante que lo adviertas al paciente y registres esta inconsistencia o esta, vamos a llamarla falta de sistematización inicial, porque, por ejemplo, uno de los reclamos judiciales que hemos tenido fue en un caso donde una institución estaba instalando un sistema digital de registro y a su vez por ese pasaje permanecía con una historia clínica papelizada. En el momento del secuestro de historia clínica y de cuestionamiento del profesional, la imputación del abogado del paciente fue, acá hay una historia clínica que fue violada, miren, acá hay papel. Quisieron colocar un papel para justamente corregir lo que no se había dicho en la historia digital. Y no era así, era un momento de pasaje de un sistema a otro, y justamente lo que se probó y se viene probando en estos casos es la existencia de este estándar, la existencia de una época donde coexisten distintos sistemas de registro como parte de la modificación natural propia de estos tiempos. Y otro caso interesante en estos pasajes que no son fáciles fue el de instituciones que en la primera instalación de la historia clínica el código de acceso no lo tenían todos los profesionales, sino solo los coordinadores. Y llegó un caso de responsabilidad profesional muy serio contra una persona que no había atendido al paciente, pero era coordinador de un servicio. Y complejo en el juicio demostrar, pero no imposible, esta cuestión derivada justamente de estas situaciones críticas de registro en el pasaje. Pero volviendo a tu pregunta, me parece que hay que registrar del mejor modo que se pueda, explicar en la medida de lo posible ese doble registro y las razones, por ejemplo, home office en la pandemia, con un servicio que todavía no está totalmente sistematizado, y también eventualmente alertarlo al paciente, porque justamente esa falta de sistematización puede estar llevando a una comprensión o un conocimiento no cabal de su situación previa, y esto también debe ser conocido y explicitado. Perfecto. ¿Qué recaudos hay que tomar para utilizar la imagen de un paciente real en un congreso o simposio, aun cuando la identidad esté preservada? ¿Se necesita un consentimiento para cada instancia? Sí, idealmente sí. Para cada instancia nos referimos a distintos pacientes. Podría haber un consentimiento general si un mismo paciente es sujeto de distintos registros en un mismo simposio, digamos. Podría haber un consentimiento general. Pero es de absoluta buena práctica y necesario pedir consentimiento para la utilización de la imagen, y bueno, y por lo que me están diciendo, infiero a partir de la pregunta que podría haber mostración o muestra o no de determinadas cuestiones que hagan la identidad. O sea, la preservación de la identidad
máxime si no es necesario identificar a la persona, es siempre deseable, pero si por cualquier circunstancia no va a haber tal preservación, el consentimiento que se obtenga tiene que reflejar exactamente qué es lo que se va a exhibir y con qué alcances. Esto diría que es necesario. Sí. ¿Y qué hay con respecto a muestras biológicas? O sea, ¿se puede hacer un consentimiento general, por ejemplo, si yo preservo una muestra biológica de un paciente y en el futuro tengo datos históricos de ese paciente, de una población de pacientes, y tengo muestras biológicas con, digamos, con la identidad biológica de ese paciente, de la cual yo puedo extraer información que a lo mejor en el futuro me pueda servir, pero yo no sé qué información voy a tener que buscar en el futuro. Yo puedo hacer un consentimiento general digamos, para prever esa situación, o sea, para que yo en el futuro pueda utilizar esa información genómica, aunque el paciente no esté, sacar datos, digamos, de ese material biológico de ese paciente, aunque el paciente ya no esté. Planteás un tema sobre el cual se podrían escribir libros, y donde hay dos posturas claras, el consentimiento general o el específico, y otras intermedias, como el consentimiento general con algunos pasos intermedios acerca de si el paciente quiere que se le pregunte especialmente o no. Me traes a la mente un ejemplo que había dado, muchos conocerán, vuestra especialidad, Petty Dávila, del Hospital Garrahan, que había conservado una muestra de un tumor de un chico, en una época donde nadie imaginaba que iba a haber biobancos y reservas de tumores, y cuando el chico fue grande tuvo una patología oncológica y aquella reserva le permitió tratar mejor su enfermedad. Lo deseable es un consentimiento específico, pero por supuesto que dadas las múltiples situaciones y variedades de casos que pueden darse, un consentimiento genérico que abra alternativas en cuanto a qué tipo de uso se puede llegar a dar, y tal vez si es para el mismo paciente, para su salud, por supuesto que se va a admitir mucho más un consentimiento genérico que si el uso es para desarrollo de una patente y para cesión de esa porción de material a un laboratorio extranjero. Pero digamos, cuanto más específico, mejor, y bueno, eso es lo que puedo decir. Claro, no, porque esto me trae a colación de lo que vos mencionabas sobre el juzgamiento de la actualización de los conocimientos médicos. O sea, lo que hoy día no se conoce y a la velocidad que van avanzando las cosas, quizás en 2 o 3 años cambien completamente ciertas cosas y yo pueda conservar material de un paciente que pueda ser en beneficio de ese paciente, bueno, como vos decías, ahí tiene mucho más sentido. Pero otras veces puede tener sentido en beneficio de la comunidad, de otros pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo yo preveo? Y si el paciente incluso quiere ser solidario con la comunidad y altruista y decir, yo dono mi material, no sé, mis muestras de sangre, mis muestras para muestras para un banco, ¿sí? Para que después esa información, más en este contexto de la telemedicina, en donde vamos a tener un montón de información viva, ¿sí? Información de la vida real de todos los días, porque los pacientes están cada vez más conectados con nosotros y nosotros vamos a tener más posibilidades de recolectar información en tiempo real de los pacientes, a través de dispositivos o simplemente a través del mismo celular. Entonces, y toda esa información va a ser una información viva, que se va a juntar también con información que viene de la parte genómica, ¿no? Entonces, creo que en algún momento van a estar como forzados a tener un consentimiento general y va a ser como cuando te viene la tarjeta de crédito y dice, bueno, firme acá, y te vienen 10 hojas de una letra de estampilla que uno obviamente no lee, y firma porque si no te dice, bueno, no te damos la tarjeta. Y entonces, ¿hasta dónde ese consentimiento tiene valor, no? Dos cosas en cuanto a lo que decís. En cuanto a la primera parte, por supuesto que consentimiento general y con algunas aclaraciones, incluso, por ejemplo, en tu ejemplo, referidas a consulta en el supuesto de presentarse nuevos conocimientos que permitan un uso distinto al legitimado o consentimiento más extenso, opciones dentro del mismo consentimiento podrían ser demostrativas de una verdadera exteriorización de la voluntad. Y en cuanto a lo que comentás, antes no me quise extender por razones de tiempo, pero claro, que la idea de consentimiento informado en una sociedad donde había leído incluso un estudio de una universidad norteamericana en el sentido de que si tuviéramos que leer todos los contratos e informaciones que recibimos de nuestras bancos, médicos, obras sociales, etcétera, creo que tendríamos que usar algo así como 35 días al año, y que no leemos y que consentimos con un clic,
sí, por supuesto que en cuanto a la formalización del consentimiento informado, vamos hacia un escenario de inexistencia prácticamente. Creo que sigue teniendo valor la conversación a una distancia, con explicación de la naturaleza, riesgos y características de la patología y la indicación, y el registro del profesional en la historia clínica de algunos detalles de esa conversación, porque tal vez van a ser mucho más representativos de que el consentimiento existió que el formulario en sí y la firma del formulario en sí, que seguramente va a tener el destino que vos sugerís. Bueno, y para ir cerrando, una última pregunta que dice, ¿hay modelo en la actualidad sobre el consentimiento informado para telemedicina? ¿Debería enviarlo previamente y subirlo? Como acto médico de evidencia, ¿no debería ser grabado y adjunto a la historia clínica a los efectos de tener una verdadera constancia del acto médico frente a un litigio por responsabilidad profesional? Pregunta Darío Gámez. En cuanto a si hay modelo, hay sí varios modelos. Es más, las obras sociales y prepagos que ya están un poco más ágiles y tienen la telemedicina sistematizada, como requisito previo al reconocimiento de la práctica telemédica viene justamente el consentimiento informado, y con ese modelo es como que se valida la consulta. E insisto, los elementos esenciales, más allá de los tradicionales y los que exige la ley, información sobre la naturaleza del procedimiento, riesgos, beneficios, alternativas terapéuticas dentro de la holopatía, obviamente por lo general, aparecen estas dos cuestiones adicionales muy relevantes, que son, en estos tiempos al menos, la posible fragilidad del soporte, que no tiene la misma defensa, el registro o la protección de los datos sensibles, y las limitaciones en cuanto al examen físico, por ejemplo, y a la consulta tradicional. Y en cuanto a la videograbación y guarda, bueno, por supuesto que ese tipo de registro puede ser mucho más demostrativo de los alcances del intercambio que hubo entre médico y paciente, y si es posible, claro que sí, estaría muy bien guardarlo. También, obviamente, la información sobre el hecho de la grabación, el hecho que se está grabando y videograbando y guardando esa información es relevante. Pero sí, por supuesto que si se puede, es un elemento mucho más fuerte que el solo formulario con el clic que decimos sí. Obviamente que sí. Bueno, y ya nos estamos acercando al horario de cierre. Para agradecerte, Sandra, por tu excelente presentación y las aclaraciones que nos has hecho de temas que son bastante difíciles para nosotros. Agradecer también a la Asociación Argentina de Oncología por permitir este encuentro, este momento, y a nuestros sponsors Pfizer y Merck. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes, y con esto damos cierre a esta actividad. Gracias a ustedes y por escuchar, y Zenón, y a la Asociación Argentina de Oncología. Muchas gracias.